tal? ¿Cómo está usted? Bueno, estará pensando, y estos tres, miren a dónde se van a ir a meter terminando el programa. A lo mejor está usted en lo correcto, no sería un mal plan. Mientras tanto, pues hay que reconocer que este es un espacio recreativo, cultural y de amplia convivencia, llamado La Negrita, que está ahí en la calle 49 con 62, si la memoria no me deja mal, no, ahí está la nomenclatura, y que ha sido remozado y que pues sobre todo tiene mucho público joven, pero pues hoy rejuvenecemos un poco y aquí estamos. ¿Cuántas historias nos habrán contado en Ah, esas qué mesas, cantidad de verdad? cosas, seguramente Así que sí. es. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, May. Hola, Lore. Buenas tardes, Pues Tere. hoy además ¿Cómo celebrando porque 14 de septiembre, pues estamos a unas horas de la parte fuerte de las fiestas patrias, del grito de independencia. Hoy es día del locutor, es día del charro, es día que se celebra la anexión de Chiapas a México y cualquier otra cantidad de cosas. Mucho. Pero ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué hemos hecho hoy? Bueno, pues vamos a nuestras notas locales, y la implementación del diálogo y la empatía entre culturas son pieza fundamental para la construcción de un mundo inclusivo. Esto dentro del paradigma de la universalidad de los derechos humanos. Es lo que se refiere en la reciente obra titulada Fundamentos de Derechos Intercultural del magistrado de la Sala Civil y Familiar Jorge Rivero Evia, que fue presentada el pasado viernes 8 de septiembre. En la ceremonia, el catedrático e investigador, el doctor Rubén Sánchez Gil, quien fungió como presentador, mencionó que la obra explica de manera sencilla el enfoque, los aspectos y los fundamentos que le dan vida al concepto de interculturalidad en un mundo en el que se viven cambios en un ambiente de globalización. Y por su legado académico en la rama de la arquitectura y actividades de conservación, así como de restauración del patrimonio cultural, el yucateco, el maestro Aisel Espadas Medina, se hizo acreedor de manera unánime de la medalla Eligio Ancona 2017. En representación del titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Assaf, entregó dicha presea a Espadas Medina, quien se convirtió en el primer arquitecto en recibir este reconocimiento. Acompañado del secretario de la Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte, el funcionario aseguró que distinguir la trayectoria vital y obra del galardonado es reconocer una parte de nuestra memoria como sociedad de la historia reciente de Yucatán. Y con motivo del desfile cívico-militar conmemorativo al 207 aniversario del inicio de la independencia de México, a realizar la mañana de este sábado 16 de septiembre, 102 rutas de transporte reubicarán temporalmente su paradero en el centro histórico de la ciudad. La Dirección de Transporte del Estado informó que una vez concluido el paso de todos los contingentes que conforman la columna, las unidades, tanto autobuses como combis, retornarán a su sitio de ascenso y descenso acostumbrado. Ante las modificaciones, la dependencia pidió a la población tomar las medidas necesarias y consultar la lista detallada de los cambios. Respecto a la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16, la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán indicó que las líneas de transporte prestarán el servicio hasta la 1 de la mañana a fin de que la población disfrute de los eventos programados por el tradicional Grito de la Independencia. Y proyectos que impulsen la generación de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos en mejoramiento de la eficiencia energética, el abasto eficiente de gas natural licuado y las oportunidades de inversión en el sector de hidrocarburos son algunas de las propuestas que figuran en la agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Comisión Reguladora de Energía. El titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, sostuvo un encuentro con el comisionado presidente de la Comisión, Guillermo Ignacio García Alcocer, en el que se acordó mantener una mayor interacción con las autoridades estatales y municipales, así como la academia, para aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la reforma energética.
Y en el marco de la visita al estado de Yucatán del licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, sustentó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán la conferencia magistral Retos y avances de la reforma energética, la perspectiva de la CRE. En entrevista, el comisionado mencionó que en cuanto a la reforma energética en el estado, el principal reto está en la licencia social, que quiere decir que la comunidad acepte los proyectos, que tenemos que ser muy vocales en términos de los beneficios que trae el tener energía de buen costo, disponible y amable con el medio ambiente. Durante la plática se presentaron los programas que actualmente están desarrollando en el estado. Asimismo, el comisionado reconoció que existe una gran potencial para atraer el gas por agua y los ductos. Agregó que el estado y la península de Yucatán son un buen lugar de gran interés para la inversión de gas natural. Terminamos las notas locales, Fer, vamos contigo. Separa la mesa, por favor. Ahorita vamos. ¿De una vez? Adelante, May. Comenzamos con las notas nacionales. Y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, recuerda a sus derechohabientes que cuentan con préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales. El organismo hizo un llamado a los trabajadores y pensionados a hacer uso de este beneficio en caso de requerir apoyo para solventar gastos luego de daños causados por algún fenómeno natural. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre para 283 municipios de Oaxaca y 97 de Chiapas. En ambas publicaciones se señala que con las declaratorias de desastre natural, los municipios afectados podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su reglamento, así como las reglas generales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Meyer, llamó a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, a trabajar en unidad en estos momentos de dificultades y dejar de lado las diferencias de beneficio en la educación de la niñez y juventud mexicanas. Nuño Mayer criticó actitudes de este tipo de los maestros de la CENTE en una situación de tragedia como la que se vive desde el pasado jueves 7 de septiembre y el clima de enfrentamiento que promueven en momentos cruciales. Por ello, convocó a los docentes no impedir la evaluación de los planteles para dar paso a la reconstrucción de los inmuebles dañados lo antes posible a fin de no afectar a los alumnos. El secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, realizó un recorrido por las zonas de Oaxaca afectadas por el sismo de magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre. Asegura que las lluvias de las últimas semanas y el pasado de distintos ciclones tropicales por el país han causado la pérdida total de 42,000 hectáreas de cultivos, por lo que ahora deben coordinarse con campañas aseguradoras para activar las coberturas correspondientes y procederán a pagar una indemnización por 50.5 millones de pesos. En notas internacionales, 23 personas, casi todas adolescentes, murieron este jueves al incendiarse una escuela religiosa en Malasia. El fuego se desató antes del amanecer en la escuela para varones, Tafiz Darul Quran y Tafik Ya, un internado musulmán situado en el centro de la capital, Kuala Lumpur. Numerosos cuerpos, entre los que había 21 menores, en su mayoría adolescentes, fueron hallados unos sobre otros, lo que deja pensar que se precipitaron hacia la salida para escapar al fuego. Y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro estará este jueves en una audiencia que podría llevarlo a la Corte Penal Internacional mientras sigue pendiente la apertura del diálogo con la oposición. En la audiencia participarán representantes de la ciudad y de la sociedad civil que deben aportar elementos sobre posibles delitos de lesa humanidad. La situación se agravó con la elección e instalación de la Asamblea Constituyente, que busca recrear las instituciones políticas venezolanas, desplazando a las existentes,
por lo que ha habido intensas manifestaciones en donde podría haberse cometido crímenes como privación ilegal de la libertad o tortura, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Bien, pues así está el panorama nacional e internacional. Gracias. Bueno, pues vamos a revisar la parte editorial, los temas que están vigentes. Y pues como decía Sabludowski, ya llegó Lolita. Cada ciudadano paga un promedio del 101.47% más en impuestos que lo que pagaba al inicio del sexenio. Ojalá viéramos que más ciudadanos, más trabajadores, empresarios o de donde provengan sus ingresos, cumplen también con contribuir al desarrollo del país. El gobierno de Enrique Peña logró lo que parecía imposible, cargarle aún más la mano a la base cautiva de contribuyentes. De un promedio anual per cápita de 11.244.14, ojalá, pasó a 22.654.04 pesos. Si se compara el cierre de 2012 con 2016, es un aumento del 101.47%. Analistas consultados señalan que pese a estas cifras, hacen falta medidas para que la política fiscal funcione de manera adecuada. Que el gobierno federal combata la desigualdad porque los más ricos son los que menos aportan. Que se aumente la base de contribuyentes para evitar recargar el pago de impuestos en quienes ya pagan y que los recursos se utilicen de manera estratégica. La política fiscal tiene un gran problema que Hacienda no ha podido subsanar a través de los años, que es el incremento de la base de contribuyentes de una manera equitativa y equilibrada. El grueso de la recaudación está en los asalariados, está en las empresas, y hay mucha informalidad que el fisco federal no ha podido atacar o llevar al padrón de contribuyentes, sostiene el maestro Roberto Colín Mosqueda, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, quien apunta que la falta de cultura en el pago de los impuestos deriva de que los ciudadanos no lo vemos reflejado en algo palpable, es decir, mejor seguridad, mejor educación, mejores servicios. El monto recaudado por el gobierno federal por la vía de los impuestos se duplicó proporcionalmente para cada ciudadano si se compara al cierre del año 2012 del año pasado, pese a que los gravámenes no han sufrido grandes modificaciones desde 2014, cuando fue aprobada la reforma fiscal. A pesar del incremento en las recaudaciones, los analistas consultados por este medio digital señalaron que hacen falta medidas para que la política fiscal funcione de manera adecuada, que el gobierno federal combata la desigualdad porque los más ricos son los que menos pagan, que se aumente la base de contribuyentes para evitar recargar el peso de los impuestos en quienes ya pagan y que los recursos se utilicen de manera estratégica. Bien, la política fiscal tiene un gran problema que Hacienda no ha podido subsanar a través de los años, que es el incremento de la base de contribuyentes de una manera equitativa y equilibrada. El grueso de la recaudación, pues como siempre, en los que recibimos un salario, está en las empresas y hay mucha informalidad. La recaudación no solo atañe a la Secretaría de Hacienda, sino también se ha vuelto en México un problema cultural, porque no tenemos costumbre de pagar impuestos. Me pregunto si en algún país la tendrán. ¿Es necesario? Sí, lo entendemos perfectamente. Placentero, ¿no? En México hay dos tipos de impuestos. Los directos, como el impuesto sobre la renta, que son aquellos que deben pagar las personas físicas o morales. Es un impuesto al ingreso, a la riqueza, al capital o al patrimonio personal. Y los indirectos, como el IVA, impuesto especial sobre producción y servicios, que son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo, es decir, son los gravámenes que pagamos al consumir algo, ya sea en un restaurante, una tienda, en cualquier intercambio de bienes y servicios. Mientras los impuestos directos no son trasladables, los impuestos indirectos sí lo son. Veamos. La traslación se refiere a la capacidad que tiene una persona física o moral de pasar el impuesto a otras personas. ¿Cómo?
En el exclusivo caso de los impuestos indirectos, el productor o prestador de un servicio le cobra al consumidor final, a su cliente, el impuesto que el gobierno le cobra por producir o servir. Por eso, con cada compra, cada mexicano paga el IVA o el IEPS. De este modo, aunque no todos nuestros connacionales paguen impuestos, todos terminamos inflando las arcas nacionales, aunque sea de manera indirecta. Aun si le damos caridad a un indigente, cuando él vaya a comprar cualquier cosa que le alcance con esos centavos, estará pagando un impuesto. Colofón. Así somos, nos gusta la mala vida, gozamos ver sufrir al de enfrente y vivimos dándole la vuelta al mundo para que no nos pisen la cola. El fisco, profesión que eriza la piel, es como la muerte. Nos pela los dientes y creemos que nos está sonriendo hasta que nos pilla. Eterno juego del gato y el ratón. ¿Y aquí quién es el gato? Porque nosotros somos ratoncitos. Aquí la verdad es que todo, bueno, definitivamente el defender la cuestión de los impuestos. Los impuestos, mientras sean bien utilizados, pues son necesarios en cualquier nación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo decía la editorial, en un país en donde vemos que hay despilfarros, en donde vemos que hay corrupción, en donde vemos los bolsillos de los políticos llenos de un dinero que no pueden Vaya, voy a pagar impuestos para que Duarte se enriquezca. Así es. Entonces, digo, ciertamente hay también países en donde pagan muchos impuestos, pero no pagan muchos servicios como lo que nosotros hacemos aquí. Tú, por ejemplo, tus hijos pues van a una escuela privada porque la que te brinda el Estado no tiene la calidad que tú buscas en la educación para con tus hijos. En otros países sí, entonces eso es lo que también se debe de compensar en un México. Claro, con gusto harías las cosas correctamente, como se deben de hacer, para que veas tú reflejado un buen servicio, una ciudad hermosa, ¿no? O vaya en un hospital público. O exacto, un hospital público. O las calles perfectas, ¿no? O sea, sin baches, el alumbrado. Claro, no te dolería para nada, no tendrías que ver de qué forma maquillar tus cosas y demás, ¿cómo lo hacen? Es como cuando ya fuiste a un restaurante, ya consumiste, ya disfrutaste lo que comiste y bebiste, pues hay que pagar. Así es, así es. Y con gusto lo pagas. Claro, ahora, me llama la atención el título, son 101.47% más los impuestos que se paga con Enrique Peña Nieto. Sí, tuvieron buena recaudación, ¿y qué pasó ahí? ¿Verdad? Bueno, yo percibo que no es tanto que hayan muchos más nuevos impuestos, sino que Hacienda ya se ha perfeccionado también con estos programas digitales. Ahí viene el 3.3 como nuevo formato de factura, y entonces cada día es más difícil ocultar un ingreso. Sí, hay más, y en ese sentido, candados. pues, y si no, pregúnteselos a varios más restaurantes de aquí del norte de Mérida que ya cerraron, que los clausuraron la semana pasada por no emitir sus facturas. Bueno, y ahorita, por ejemplo, en los estados de Chiapas y de Oaxaca, supuestamente no se van a cobrar los impuestos para que vuelva a medio fluir en algunos casos, economía. pero es lo menos que podemos hacer. Así es. Ojalá que sirva de algo. Bueno, pues así están las cosas. Algunos tenemos la tranquilidad del deber cumplido en lo más apegado posible que nos permiten las leyes vigentes en materia fiscal, pero hay a quienes incluso, la verdad es que es complicado esto de las facturaciones, sí, para un simple mortal. La timbrada, ¿no? Es complicado. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que nosotros le ponemos toda la confianza, lógicamente, a nuestro contador y demás. Pero ¿y si el contador hace algo malo, yo cómo lo voy a saber? Claro. Y yo soy la responsable de eso. Entonces sí hay que estar muy al pendiente. Claro. Y eso, ¿no? Sí. Bueno, eso dice Rafa Márquez. Claro. Por de pronto, mil gracias por su atención. Es un placer haber estado con ustedes esta tarde, como procuramos hacerlo siempre. Y pues usted disponga lo que quiera hacer en las horas que faltan por terminar este día. Nosotros... A la negrita directamente. Bueno, gracias. Sale, gracias.